Bienvenidos a Huasca. En esta ocasión penetraremos en el misterio de Rennes-le-Château. Acompáñenme. Empezamos. Rennes-le-Château es un pequeño pueblo enclavado en una cima que domina el valle por donde corre el río Aude. Estamos en el Languedoc francés, donde encontramos huellas de los cátaros y templarios. No muy lejos de aquí, en las faldas de un cerro, en cuya cumbre se ubican los restos del refugio cátaro, se encuentra el Campo de los Quemados, lugar donde se dice que unos cuantos cátaros escaparon en medio de la penumbra con el famoso tesoro cátaro. Relativamente más lejos encontramos Carcassonne y Béziers, lugares donde el ardor católico romano y el actuar sanguinario y aberrante del Papa en turno proveyeron más que de actos espirituales llenos de bondad y amor, todo lo contrario, actos llenos de odio que con toda seguridad venían del mismísimo demonio. Nuestra historia comienza con un personaje peculiar, un párroco llamado Berenguer Saunier, el cual nace en 1852 en Montecels, un pequeño poblado al sur de Francia, a escasas 2 millas de Rennes-le-Château. En una situación económicamente precaria, optó por el sacerdocio católico como una opción para salir de la pobreza. Ya siendo párroco, su situación económica no cambió mucho. Como gente normal de campo en aquella época, se vivía prácticamente en la miseria, y los pocos francos que ganaba como párroco lo alejaban levemente de la miseria total. Pero esto cambiaría drásticamente de la noche a la mañana, pues empezó a recibir supuestas donaciones de 18,000 francos, 1,200 veces más de lo que ganaría por mes, es decir, un sueldo como párroco por 100 años. Acto seguido, comienza a reconstruir la iglesia, cementerio, construye una torre mirador a la cual le da el nombre de Torre Magdala y hasta un invernadero, Villa Betania, haciendo referencia al lugar de nacimiento de María Magdalena. Durante los trabajos hallaron un pilar visigodo del siglo VIII. Adentro del pilar, unos cilindros de madera que en el interior había varios manuscritos. Cuando estaban reconstruyendo el piso de la iglesia, apareció una losa enfrente del altar con 2 grabados. Uno de ellos un caballo con 2 jinetes, un claro símbolo templario. Al remover la lápida, Saunier y sus trabajadores observaron que brillaba algo. Acto seguido, y sin titubear, despide a sus trabajadores y así quedarse solo con su descubrimiento. Lo curioso es que desde 1895, Saunier dispuso de una enorme fortuna con la cual renovó toda la iglesia, dándole toques de logias masones, rosacruces, martinistas, con un tinte iniciático. Eso tal vez por influencia de un gran maestro y esoterista con el cual había entablado gran amistad, un tal Gerard Encausse, mejor conocido como Papus. En 21 años, nuestro excéntrico párroco gastó la suma de 461 millones de pesetas. ¿Qué fue lo que descubrió Saunier? 2 de sus mejores amigos son asesinados, Gélis Antoine y el abad Baudet, los cuales con toda seguridad estaban al tanto de los descubrimientos. Si es que no lo sabían en su totalidad, sí sabían detalles y por lo tanto sabrían de qué se trataba dicho hallazgo. Hay quien se atreve a sugerir que el mismo Saunier fue quien
perpetró dichos asesinatos por el temor que pudieran decir algo. Pero, ¿cuál sería el misterio? Hay suficiente evidencia que apunta a que María Magdalena llegaría a las costas francesas junto con José de Arimatea y los hijos de María y del mismísimo Jesús. Otros investigadores, como Richard Andrews y Paul Schellenberger, en su trabajo de investigación La tumba de Dios, aseguran que la tumba de Jesús se encuentra en el monte Cardou, en Languedoc, muy cerca de Rennes-le-Château. Todo esto desquebraja, si fuera verdad, la columna vertebral del credo cristiano apostólico y romano, que es la resurrección de Cristo. Pero antes de profundizar en este punto, echemos un vistazo a la iglesia de Rennes-le-Château, la cual, mucho antes de que llegara nuestro párroco Saunier, la iglesia estaba dedicada a María Magdalena. Y no nos referimos a María Magdalena la prostituta. Nos referimos a María Magdalena, la consorte de Jesús, a la cual Jesús acostumbraba a besar en la boca de acuerdo al evangelio gnóstico de Felipe. Antes de ingresar a la iglesia de María Magdalena, observemos algunos mensajes que están en la entrada. El primero de ellos nos dice que este lugar es impresionante. Un segundo mensaje, supuestamente dado por la mismísima María Magdalena, dice: desprecio el reino de este mundo y todos los atractivos de este siglo a causa del amor de mi Señor Jesucristo, que vi, que amé, que creo y que escogí. Observemos el piso al entrar con una influencia masónica y pongamos atención a las rodillas descubiertas de Jesús, San Roque y al mismísimo demonio, que algunos investigadores dicen que es el diablo Asmodeo, otros que no lo es. Lo seguro es que es un demonio. Estos tres personajes los observaremos con la rodilla descubierta, y esto es un símbolo de que dichos personajes están recibiendo una iniciación. Arriba del demonio encontraremos a 4 ángeles haciendo la señal de la cruz, con un mensaje: con este signo lo vencerás. Este es el demonio, Asmodeo, que en la actualidad lo encontramos sin cabeza por un acto vandálico de un fanático religioso. Ahora entremos en la iglesia de Rennes-le-Château. Aquí podemos observar los diferentes mensajes a la entrada de la iglesia. Podemos observar el piso con una influencia masónica. Aquí tenemos al diablo Asmodeo con los 4 ángeles arriba, etapas del Vía Crucis, Solo apuntaré los detalles que considero importantes, como en este caso, Jesús recibiendo la iniciación de Juan el Bautista. Tenemos más etapas del Vía Crucis, pero hay una etapa que es de suma importancia, que es la número 14. Aquí tenemos el altar. El altar con la pintura
con infinidad de detalles, los cuales no nos vamos a detener a analizar. María Magdalena. Y aquí estamos enfrente de la etapa número 14 del Vía Crucis, que es desde nuestro punto de vista el punto clave de nuestra investigación, el cual vamos a dejar correr el video, pero vamos a echarle un vistazo más de cerca, porque hay detalles que cuestionan la resurrección. Esa es la estación 14 del Vía Crucis. Dejemos correr el video y analizaremos esa etapa posteriormente. San Roque, con su rodilla descubierta. Y esta es la etapa 14. Observemos un poco más de cerca este cuadro y un poco más a detalle. Veamos la herida que supuestamente le hizo un soldado romano a Jesús estando en la cruz. Solo Juan menciona la perforación con una lanza. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no señalan perforación alguna, y Juan no especifica qué lado fue perforado, pero a través de la historia se ha dicho que fue el lado derecho. Sin embargo, en este cuadro, Berenguer Saunier nos dice que la lanza atravesó el lado izquierdo, y además, por la dirección del sangrado, en dirección de la gravedad, nos dice nuestro irreverente párroco que esa herida sigue sangrando. Es decir, Jesús sigue con vida. De otra manera, si Jesús estuviera muerto, primero, la herida no sangraría, y segundo, la dirección del sangrado con la sangre ya coagulada sería hacia los genitales o el ombligo. O en su defecto, no habría rastro alguno por la preparación del cadáver. Berenguer Saunier nos está revelando la posibilidad de que Jesús fuera sacado con vida de la supuesta tumba. Hemos dicho como base de esa teoría el supuesto sangrado y la dirección del mismo. Pero no es el único detalle que ratifica dicha teoría. Sabemos que la ley judía no permite que a un cadáver sea expuesto de noche, y como podemos observar, es perfectamente visible una luna en este cuadro, lo cual pone en entredicho la supuesta muerte de Jesús, y si no hubo muerte, no hubo resurrección alguna. Lo que nos está diciendo nuestro irreverente párroco es una de dos. Jesús está vivo y sacado de su tumba por la noche. Y si lo removieron de la tumba de noche, estando muerto, los judíos violaron su propia ley. En ambos casos, la resurrección no es posible. Todo esto suena a conspiración. Vamos a decir que sí, pero una conspiración deja de ser tal cuando hay hechos que le quitan dicha etiqueta. En 1945, en el Alto Egipto, en un pequeño poblado llamado Nag Hammadi, al norte y muy cerca de Luxor, se descubren 13 rollos de papiro y se les da el nombre de rollos gnósticos de Nag Hammadi. Entre ellos encontramos el Evangelio de Judas, Evangelio según Tomás, Evangelio según María, etc. Pero hay uno que nos interesa, que es el Evangelio según Felipe.
Recordemos que estos rollos o papiros son evangelios gnósticos, y gracias a que algún gnóstico, los escondió, por fortuna, es que ahora contamos con ellos. El cristianismo ortodoxo, si hubiese tenido control sobre ellos, garantizado que los hubieran destruido, los hubieran desaparecido. Aclaremos que estos evangelios gnósticos, en tiempos de nuestro párroco irreverente, Berenguer Saunier, no eran descubiertos todavía, escondidos se encontraban, esperando el momento preciso. Esto lo apuntamos como un hecho para quitarle la etiqueta de conspiración a nuestra teoría. Ahora, antes de ver el Evangelio gnóstico según Felipe, debemos aclarar como introducción lo que es la Santísima Trinidad. Observemos que dentro del conocimiento esotérico la Santísima Trinidad se da al Padre, a la fuente, y que otros le llaman el yin y el yang, como una fuente balanceada, tanto positivo como negativa, de la cual se desprende el Hijo como positivo y que al mismo tiempo se desprende del Espíritu Santo como negativo, y que en un momento dado se unirán Hijo positivo y Espíritu negativo. Positivo no como bueno, negativo no como malo, sino en un sentido de polaridad. Teniendo solo positivo o solo negativo, obtendremos solo oscuridad. Y para obtener la luz debemos conjugar ambas polaridades. Con solo una no es posible. Esto que apuntamos acerca del Espíritu Santo de ninguna manera es una teoría especulativa. Podríamos decir que es una teoría intuitiva. Y debido a los elementos que presenta nuestro Evangelio gnóstico según Felipe, damos un paso hacia adelante, dejando nuestra teoría intuitiva y abrazando una comprensión profunda. El Evangelio gnóstico según Felipe, en la línea 17a, dice: algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? Entonces, esto apunta a que la supuesta divinidad de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es una total falacia, y la supuesta concepción inmaculada, un engaño total. Lo anterior lo apuntamos con respecto a la Madre de Jesús. Ahora, veamos qué dice nuestro Evangelio gnóstico según Felipe acerca de la consorte de Jesús. Evangelio gnóstico según Felipe, línea 55b. La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron: ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿a qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella? Ahora veamos qué dice nuestro Evangelio gnóstico según Felipe acerca de la resurrección de Jesús. Evangelio gnóstico según Felipe, línea 21. Los que dicen que el Señor primero murió y resucitó se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, no morirá. Tan verdad como que Dios vive, éste morirá. Recordemos que este pergamino gnóstico en tiempos de nuestro párroco irreverente estaba desaparecido. Es decir, Berenguer Saunier no tuvo contacto con dicho pergamino. La pregunta forzada es: ¿cómo sabía Berenguer Saunier que la resurrección de Jesús era una falacia? Es decir, una mentira. Debemos recordar que estamos en el sur de Francia, Languedoc, territorio templario, pero sobre todo, territorio cátaro. Y esto es otro tema aparte.